Vamos a dar por inaugurado nuestro segundo ciclo año 2024 de este 43º Seminario Internacional que tiene como título Inteligencia Artificial, Administración de Justicia y los medios alternativos de solución de conflictos. Esta ponencia está a cargo de la doctora Rocío Campos Alcócer. Ella es una colaboradora constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y el día de hoy nos está acompañando desde el hermano país de México. Tiene usted la palabra, doctora Rocío Campos Alcócer. Muy buenas noches, doctor Daniel. Para mí es un gusto estar aquí de nueva cuenta. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que usted y a todo el equipo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la oportunidad de estar de nueva cuenta con ustedes. Me siento pues bastante afortunada de poder tener la oportunidad de compartir esta charla, cuyo título tiene La inteligencia artificial y la resolución de conflictos. Originalmente el título es La inteligencia artificial, la administración de justicia y los mecanismos alternativos de solución de controversias. En la presentación pongo este título porque me parece importante eh, relacionar la manera en la que la inteligencia artificial puede resolver conflictos y después ligarlo justamente al tema de la administración de justicia y de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Eh, esta charla pretende ser un poco más reflexiva porque quiero decirles de antemano que estoy hablando como una ciudadana preocupada y sobre todo curiosa de saber hacia dónde nos llevan la inteligencia artificial en relación a la justicia. Esto tiene un enfoque más de invitarnos a resolver algunas dudas y de reflexionar al respecto sobre cómo sería y sobre si en algún momento pudiéramos llegar a sustituir a los jueces, podríamos llegar a tener máquinas como verdaderos juzgadores. Entonces, sin más preámbulo, me permito comenzar con la presentación. Bien, en primera instancia, voy a retomar esta pregunta, que no es una pregunta que haya salido de mi imaginación hace algunos minutos, sino que es una pregunta que se planteó hace muchísimo. ¿Puede una máquina pensar? ¿Tiene la capacidad la máquina de emitir pensamientos? Y bueno, para esto me voy a esta reflexión que Alan Turing nos hizo hace ya bastante tiempo, y de la cual surge el llamado test de Turing. ¿Por qué el test de Turing? Bueno, pues básicamente, a lo mejor algunos de ustedes ya saben a lo que se refiere, pero pues básicamente se trataba de que una persona, ¿verdad? Se pusiera a conversar con una máquina y con un humano y saber si puede distinguir esa persona entre la máquina y entre el humano. Y de ahí surge el llamado Turing. No me voy a enfocar más en explicarlo, sino en la pregunta clave en la relación con el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la administración de la justicia, la impartición de la justicia. ¿Puede pensar una máquina? ¿Qué implicaciones tiene entonces en el ámbito de la justicia? ¿Podría una inteligencia artificial pensar o simplemente está imitando el comportamiento humano? Y en dado caso, ¿qué es lo que necesitamos para que se juzgue o para pensar que una inteligencia artificial pudiera llegar a juzgarnos y a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida? Deberíamos entonces pensar que necesitaríamos una máquina que nada más imitara los comportamientos humanos o una máquina que realmente tuviera esta habilidad de razonar. Una inteligencia artificial que más allá de estar basada en datos, esta habilidad para razonar, para interpretar
Y esto es algo que vamos a desarrollar o que vamos a analizar a lo largo de esta pequeña plática. Bien, primero que nada, vámonos a la cuestión ética. Para abordar esta cuestión ética, me voy a ir Loomis versus Wisconsin, un caso suscitado en los Estados Unidos en relación al programa Compass, que este es parte de una nueva ola de tecnologías conocida como Crime Predicting Software, que se encarga de calcular el riesgo de reincidencia, en este caso de Loomis, y esta es un factor determinante que llegó a la imposición de una sentencia que incluía 6 años de prisión y 5 años de libertad condicional. ¿Cuál fue aquí la situación? La situación es que Loomis apela esta sentencia porque, porque dice que se están violentando, ya que él no conoce con base en qué o cómo se llegó a cabo esta predicción por parte del sistema Compass. Obviamente, el sistema está protegido por derechos de propiedad intelectual, que más adelante también abordaremos esta cuestión, y que al estar protegido, pues no podía entender cómo se había llevado a cabo este cálculo de riesgo de reincidencia. Y entonces aquí tendríamos que analizar si la inteligencia artificial tome decisiones por sí sola o debe siempre de estar supervisada por jueces humanos. Que la inteligencia artificial, bueno, así pregunta la inteligencia artificial, ¿piensa o no? La importancia es saber lo que necesitamos de un juzgador. Cuando se le requiere a un juzgador su presencia en una audiencia, pues justamente porque sea que esté al tanto del contexto. Un ser humano tiene la capacidad de razonar, tiene emociones, algo que definitivamente hasta el día de hoy, no sabemos qué nos depara el futuro, pero hasta el día de hoy, pues carece la inteligencia de estas emociones. ¿Y cuál es la relevancia? Pues insisto, tal como cuando solicitamos la presencia de un juez en una audiencia, eh, por ejemplo, que es pues, juzgo el artificial tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, que ya lo veremos un poquito más adelante. De antemano, eh, partiendo del caso que exponíamos ante el caso de Loomis, se, se, se da la propuesta, ¿verdad?, de que se pudiera llegar al caso de que la inteligencia artificial sí pudiera juzgar en algún momento, sí pudiera resolver conflictos, pero que ésta tenga que estar supervisada por un juez humano y que solamente eh, la tarea de la inteligencia artificial vaya, sea coadyuvando al juez, pero pues que a final de cuentas la confirmación sea por parte del humano. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Justamente la confianza en la inteligencia artificial. Bueno, me voy a regresar un poquito a dejar que la inteligencia artificial tome decisiones por sí misma o si debe de ser supervisada. Ya lo mencionaba anteriormente, que la inteligencia artificial pues carece de emociones.
yo no sé qué tanta confianza tendríamos en que algo que carece de emociones esté resolviendo algo sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, sobre nuestro patrimonio. Y les pongo aquí dos situaciones. La primera es una disculpa. La primera es un breve ejercicio que hice en días pasados con ChatGPT en particular. Sabemos perfectamente que ChatGPT no está diseñado, no es un programa diseñado, obviamente, para tomar decisiones de este tipo. Ajá. Y entendemos que si quisiéramos implementar una inteligencia artificial que sustituyera a un juez y que tomara estas decisiones, pues tendría que ser algo muy específico y enfocado hacia justamente hacia juzgar, hacia tomar decisiones en conflictos. Pero bueno, sabiendo esto, aún así decidí hacer un pequeño ejercicio con ChatGPT. Aquí en México, nosotros tenemos en nuestra Ley Federal del Trabajo ciertos requisitos para acreditar que existe una relación laboral, ¿verdad? Entre ellos la subordinación, es decir, el recibir órdenes, ¿verdad? El que te indiquen de cierta manera cómo hacer las cosas, entre algunos otros requisitos, ¿verdad? Y que también nos pide, ¿verdad? Como el que haya pago de un salario, aunque bueno, esto más bien es obligación, ¿verdad? En una relación laboral. Entonces yo le ponía el siguiente caso, que de antemano busqué que fuera algo no tan fácil quizá para una inteligencia artificial. Y le preguntaba, bueno, hay una persona que me lava mi coche 2 veces a la semana. Es una de estas personas, ¿verdad?, que están en la calle ofreciendo sus servicios de lavar coches. Pero pues a mí se me facilita más que venga a mi domicilio, entonces yo le ofrecí que si quería me cobrara un extra y viniera a mi domicilio a lavarme el coche 2 veces a la semana. Eh, quiero aclarar, ¿verdad?, que esto obviamente es una situación inventada. Afortunadamente no es algo que me esté pasando, pero de esa manera se lo plantea la inteligencia artificial. Y entonces le dije, de pronto me di cuenta que estaba gastando demasiado dinero y que yo podía lavar mi coche. Entonces le pedí que dejara de venir, que ya no podía pues seguirle pagando, que muchísimas gracias y que dejara de venir. Entonces esta persona me pidió que le indemnizara por estar terminando esta relación que existe entre nosotros porque él considera que es de índole laboral, que no es que él me esté ofreciendo un servicio, sino que ahí hay una relación laboral. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial, le pregunté en primer lugar, bueno, este, ¿qué argumentos necesitaría un juzgador, verdad, para resolver esta situación y para saber si hay una relación laboral con esta persona que te lava el coche o no hay una relación laboral? Entonces, ChatGPT me citó todos los artículos de la ley mexicana, que contemplan los requisitos para que se constituya una relación de trabajo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues se tendría que analizar estos puntos. Y entonces yo le dije, bueno, ¿qué resolverías tú y cómo lo harías? ¿Qué argumentarías y qué resolverías? Pues ChatGPT me respondió que sí había una relación laboral. Lo que me llamó mucho la atención es la manera en la cual lo motivó. Es la manera en la cual lo motivó, así porque de qué así está yendo en tal hora, está yendo en tal hora a cambio de una contraprestación, pues es una relación laboral. No sé si me estoy explicando, pero lo que voy es que en este caso no hizo la interpretación, e insisto, yo sé que no está destinado para esto, pero no hizo la interpretación o la fundamentación o la motivación que normalmente haría y que esperaríamos de un tribunal. Sabemos que es imposible, y esa es una premisa que tenemos en el derecho, ¿verdad? Que es imposible que una ley pueda prever
absolutamente todas las variantes de todos los acontecimientos humanos que se pueden encuadrar a cierto supuesto legal, ¿verdad? Por lo tanto, la ley está sujeta a interpretación. Y más allá de la cuestión de quién es el encargado de interpretar la ley, ¿verdad? De que hay tribunales para hacer esto, pues la ley por sí misma requiere de una interpretación. Y al emitir una sentencia, un juez además tiene que motivar, tiene que explicar las consideraciones de derecho que tomó en cuenta para tomar su decisión con fundamento en la ley. En ese caso está haciendo un análisis legal, ¿verdad? De la ley y está adecuando los supuestos como se marcan a los hechos y a los acontecimientos. Y ahí es donde podríamos decir que la inteligencia artificial quizá podría tener una desventaja conforme a los seres humanos, porque vaya, entonces no necesitamos a un sistema cuadrado y que perfectamente es capaz de decirnos, citarnos artículos de la ley, citarnos incluso jurisprudencias. Por supuesto que la inteligencia artificial es capaz de esto. Pero entonces, como me lo decía un profesor de la universidad, ¿verdad? Lo que pasa es que los abogados no somos matemáticos. Un juez no debe de ser matemático. No existe una respuesta absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos analizar el caso en concreto, necesitamos analizar la situación en específico en ese contexto, ¿verdad? En el contexto en el que se nos están presentando los hechos, en el que se nos están presentando las pruebas. Entonces, aquí es donde tendríamos los seres humanos ese plus, bueno, no ese plus, simplemente esas características que definitivamente no tiene la inteligencia artificial. Ahora bien, por otro lado, otro caso, ¿verdad? Es, bueno, cuando nosotros hablamos a una línea telefónica porque tenemos un problema con nuestra tarjeta bancaria, por ejemplo. No sé si les ha pasado a los que me están escuchando en este momento que de pronto llamamos y nos ofrece el banco un menú con un montón de opciones y si no atinamos a la opción correcta, a veces es desesperante, es frustrante y entonces lo que queremos es escuchar una voz humana. Escuchar una voz humana, ¿por qué? Porque de cierta manera esperamos a lo mejor esa parte de empatía, ¿verdad? Esa parte quizás hasta de consuelo, porque estamos viviendo un momento difícil y queremos escuchar otra voz que nos dé esa calidez, que nos dé esa empatía, aunque a lo mejor en este sentido no se trate para nada de una cuestión de empatía, sino de políticas bancarias, por ejemplo. Nosotros esperamos eso, esperamos esa calidez humana. Pasa lo mismo con la administración de justicia. A lo mejor nosotros esperaríamos, ¿verdad? Pues que un juez nos escuchara, esperaríamos ver a una persona que nos esté escuchando nuestro problema, independientemente de las pruebas que presentemos, independientemente de la resolución. Creo que mental y psicológicamente como seres humanos es mucho más reconfortante saber que hay una persona humana que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque nos basamos en la empatía, ¿verdad? Aunque insisto, aunque ni la cuestión del banco ni la cuestión de juzgar tenga que ser una cuestión de empatía, sino por un lado políticas bancarias y por otro lado pues una cuestión legal que se debe de fundamentar en hechos, en pruebas, en leyes. Pero no podemos perder de lado esa humanidad y no podemos ignorar lo que los justiciables esperaríamos en este sentido. Entonces, ahora sí retomo esta pregunta clave. ¿Deberíamos dejar que la inteligencia artificial tome decisiones por sí sola o debe siempre estar supervisada por jueces? La inteligencia artificial se puede equivocar, la inteligencia artificial quizá pueda llegar a ser un poco cuadrada en este sentido, así como el ejemplo que les puse, que hice con ChatGPT, ¿verdad? Y que quizá podría tener fallos en esta cuestión interpretativa o en esta cuestión de motivar por qué, ¿verdad? Determinado supuesto encuadra
en esta ley y por qué se tiene que aplicar de tal manera. Lo que sí nos puede ayudar es ayudar a predecir. Y entonces aquí me permito pasar a la siguiente diapositiva. La confianza en la inteligencia artificial, la transparencia y la explicabilidad. ¿Cómo podemos confiar en una decisión si no entendemos cómo se llegó a ella? En el caso que les comentaba al inicio, el caso de Loomis contra Wisconsin, perdón, contra el estado de Wisconsin, justamente este fue el argumento. No entiendo cómo se está llegando a esta decisión, por lo tanto me estás violentando mis derechos al debido proceso. Y confiaríamos, nosotros tendríamos confianza en algo que definitivamente no entendemos, pues yo creo que no. O sea, además, independientemente de que fuera violatorio de derechos, creo que como seres humanos no tendríamos confianza en algo que definitivamente no entendemos. Y aquí la confianza también se basa en una cuestión de edad. A mí me gusta mucho hacer este ejercicio con mis alumnos. Yo soy catedrática universitaria y me gusta mucho preguntarles, a ver, ¿quiénes de ustedes han tenido interacción con la inteligencia artificial? ¿Quién ha usado ChatGPT? ¿Quién ha usado Alexa? ¿Quién ha usado, etcétera, ¿no? Y yo creo que la mayoría me levantan la mano. Estamos inmersos en un mundo tecnológico, vivimos en un mundo de redes sociales, en un mundo donde a veces no nos podemos despegar del celular, donde utilizamos la computadora. Vaya, es a través de un medio tecnológico, de una computadora, de internet, que en estos momentos yo puedo platicar con ustedes. Entonces, quizá para la gente entre más joven y entre más inmersa en la tecnología esté, quizás sería un poquito más fácil confiar en una inteligencia artificial que tomara decisiones importantes. Pero entre más se va haciendo esta amplia la brecha tecnológica, existe por cuestión de generación y por cuestión de edad, quizá fuera más difícil que una persona, por ejemplo, de la tercera edad, pudiera confiar en la resolución de un robot. Y vaya, no es porque no tenga la capacidad, ¿verdad?, de entender lo que es la inteligencia artificial, sino por la cuestión de que su contexto histórico, su contexto social, pues no le permitió, ¿verdad?, generar esta confianza. Nosotros a veces damos datos, nada en esta vida es gratis, dice el dicho, eh, y a veces esas aplicaciones, esos programas que nos dicen que son gratuitos, que no tienen ningún cobro, ninguna forma de pago, pues bueno, en realidad les estamos pagando con nuestra información. Estamos dando nuestro correo electrónico, estamos dando nuestra edad a veces, nuestro nombre, nuestras preferencias, las preferencias de contenido, lo que consumimos. Y entonces, pues eso es lo que realmente nosotros estamos pagando. Y muchas veces confiamos, pero es una confianza, como decimos acá en México, por encimita, ¿no? Por encima del agua. ¿Por qué? Porque no es que estemos confiando, sino que a lo mejor simplemente pensamos que estamos pagando, por así decirlo, el precio justo, ¿no? Si con tal de acceder a cierta información me tengo que registrar y tengo que dar cierta información, estamos tan acostumbrados a hacerlo que ya se nos hace algo normal. Vaya, es una confianza basada en algo normalizado, en algo que esperamos que no tenga mayores repercusiones, ¿verdad? En algo que esperamos que no se haga uso indebido de esos datos, aunque no comprendamos, aunque existan las políticas de privacidad y todo eso, muchas veces ni siquiera los leemos, pero confiamos en que estos datos no van a ser mal utilizados, confiamos en que si nos dicen que es necesario esta información para poder acceder a cierto contenido, pues así lo es y va a ser utilizado únicamente para esos fines, insisto, porque estamos sumamente acostumbrados a hacerlos día con día. Pero todo esto depende también de qué tan inmiscuido estés con la tecnología. Sin embargo, creo que el hecho de aceptar que sea un algoritmo el que tome decisiones de mayor importancia y de mayor trascendencia, como por ejemplo sobre nuestro patrimonio, creo que ahí cambiaría completamente el panorama y completamente el concepto de confiabilidad que debemos de tener en la inteligencia artificial. Incluso aquí yo me atrevería a decir que quizá los más jóvenes a lo mejor pudiera ser un poquito más fácil generar esa confianza, pero no creo que tuvieran la misma confianza ciega, la confianza absoluta que se tiene, ¿verdad? Al introducir tu correo electrónico, por ejemplo.
para utilizar determinada aplicación o para registrarte en determinada página. O incluso para usar ChatGPT, ¿no? Te registras con tu correo electrónico. Entonces, no creo que sería la misma confianza que se tendría. Y vuelvo a la transparencia entonces y a la explicabilidad. ¿Cuál es el problema? O sea, bueno, aparte de lo que ya expliqué, de que simplemente el ser humano pueda generar o no confianza en las decisiones que pudiera tomar una inteligencia artificial, la cuestión de la transparencia y la explicabilidad. S- Sería básico, en primer lugar, para poder hablar de algoritmos que tomen decisiones, de inteligencia artificial que sustituya a un juez, de máquinas que nos estén juzgando, la transparencia y la explicabilidad, el entender cómo funciona y el que nos puedan explicar cómo llegaron a esa resolución. Y entonces aquí podría chocar con la cuestión que ya vimos al principio, que es con la propiedad intelectual. Porque tanto derecho tendría yo, ¿verdad? En el caso de que fuera una persona que acude a solicitar la acción de la justicia, tanto derecho tengo yo de que se me respete un debido proceso y de que se me explique cómo es que funciona, ¿verdad? Y aquí la cuestión es cómo le hago para no violentar el derecho que tienen las demás personas en cuestiones de propiedad intelectual. Por ejemplo, si fuera parte de algún secreto industrial, por ejemplo, o cómo le haríamos en ese sentido para que no hubiera ninguna discrepancia y que fue justamente lo que sucedió con el caso de Loomis, ¿no? Que justamente no pudo entender cómo es que llegaron, por una cuestión de propiedad intelectual, no pudo entender cómo es que se llegó a esta conclusión. Y esto sería básico, insisto, más allá de la cuestión de derechos que nosotros tenemos, el generar la confianza en que vamos a entender y que vamos a saber cómo es que se llegó a ese punto. Entonces, la pregunta clave aquí sería, ¿cómo podemos confiar en una decisión si no entendemos cómo se llegó a ella? Pues creo que nadie, ¿no? Creo que nadie en su sano juicio confiaría en una decisión que no entiende ni siquiera cómo es que fue tomado. Cuando vemos una sentencia emitida por los jueces, vemos en el papel impreso, ¿verdad? Y vemos todos los argumentos que utilizaron para llegar a tal resolución. Incluso ahora, por ejemplo, con las cuestiones de los menores de edad, ¿no? Se dice que se tiene que hacer en un lenguaje que incluso sea entendible para ellos cuando hay cuestiones inherentes a ellos y cuando están resolviendo cuestiones inherentes a ellos. Se les tiene que hacer en un lenguaje pues, que sea sumamente entendible. Pero bueno, independientemente del lenguaje, de las palabras que se utilicen, un juez nos explica siempre el por qué llegó a esa resolución, por lo cual tendríamos que pensar que una inteligencia artificial también nos tendría que explicar cómo es que llegó. E insisto, aquí el gran debate sería cómo podemos hacer que estas dos cosas sean compatibles y que por lo tanto podríamos llegar a tener esa confianza en los sistemas. Entonces, y aquí llego a la siguiente pregunta. ¿Cómo la inteligencia artificial puede hacer la justicia más eficiente? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que quizá no se trata de que se pueda sustituir a un juez, ¿verdad? Pero, o bueno, más bien no es que no se pueda, más bien es que ese es el centro, ese es el centro del debate, ¿no? Pero, ¿qué sí podríamos hacer y qué sí sería muy factible hacer, más allá del debate principal, que sería la del juzgador? Definitivamente la inteligencia artificial nos debe de servir para aligerar la carga administrativa. Quiero pensar que esto no es algo exclusivo de mi país, de México, y que sucede en muchas partes del mundo, que debido a la carga de trabajo en exceso de los juzgados, se puede llegar a crear obstáculos en la impartición de justicia. Y justamente es uno de ellos, ¿no? La carga de trabajo que pueden llegar a tener.
Y ya no hablemos en cuestiones trascendentales, ¿no? Como emitir una resolución, sino en cuestiones que son meramente administrativas, en tareas que quizá se pudieran automatizar y agilizar de esa manera los procesos, hacer que sean más accesibles para las personas y que sea mucho más rápido la impartición de justicia. Esa es una de las principales formas en las cuales la inteligencia artificial puede ayudar a los sistemas de justicia a hacerlos más eficientes. Otra cuestión, y quiero regresarme a algo que comentaba hace rato, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja en este sentido? La inteligencia artificial no tiene emociones. Como herramienta para predecir, nos podría ayudar bastante en saber cuándo un juez está utilizando, pues a lo mejor determinadas inclinaciones para tomar sus decisiones. Por ejemplo, a veces es bien fácil determinar qué juez que tiene inclinaciones políticas, ¿no? Cuando hay un asunto justamente eh, con, con la política, ¿verdad? ¿En qué sentido va a fallar? Pasa aquí en nuestra Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sabemos que de pronto hay ministros que pueden tener o que pensamos que tienen determinada inclinación política y entonces en ciertos asuntos pues ya sabemos cómo van a fallar. Esto es algo fácil relativamente de hacer, pero imagínense qué difícil sería hacerlo en todos los juzgados, por ejemplo, alrededor de mi país o de cualquier país. Sería una tarea colosal o sería una tarea titánica. Imposible, imposible de hacer humanamente. Aquí es donde nos puede ayudar la inteligencia artificial a analizar justamente estas situaciones y que nos permitan conocer cuál es el sentido de los fallos de un juez en determinadas circunstancias o con determinados casos. ¿Por qué? Porque aquí nos ayudaría a algo muy importante justamente que es la imparcialidad. Predecir el resultado para evaluar la imparcialidad. La imparcialidad que dentro del tribunal está teniendo pues las personas encargadas de impartir la justicia. Y esto también nos ayudaría a hacerlo pues más eficiente, más eficaz y pues sería una gran herramienta para nosotros. Y bueno, pasando al siguiente punto, ¿qué hay de los mecanismos alternativos de solución de controversias? Que bueno, desde el principio les hablaba y les comentaba, ¿verdad? Eh, que íbamos a abordar sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias. En este sentido, puede funcionar la inteligencia artificial al igual que funcionaría para un tribunal, es decir, para evaluar, para predecir, para buscar cómo se han resuelto casos, para ayudar a buscar, por ejemplo, jurisprudencias. Entonces, la inteligencia artificial sería una herramienta que ayudaría a la labor del personal encargado de los medios alternativos, ¿verdad? El árbitro, por ejemplo, en la cuestión de un arbitraje, que pudiera reducir estas cargas, por ejemplo, en implementar algún sistema que nos permita buscar jurisprudencia, buscar criterios que puedan ser aplicables de una manera rápida y de una manera mucho más eficiente. Y aquí me voy a ir, por ejemplo, a un caso que si bien es cierto, no es propiamente un mecanismo alternativo de solución de controversias, al menos no en el sentido que los da las leyes mexicanas, sí es una manera de resolución de conflictos, los cuales se ve implicada la inteligencia artificial, que es el caso de ciertas compañías, ¿verdad?, que están utilizando los mecanismos de inteligencia artificial para resolver controversias con sus clientes, como por ejemplo eBay. Tenemos el caso de esta empresa, ¿verdad? Como muchas otras, que para no recurrir a los tribunales y para no tener incluso que hablar a un
se me ocurre, por ejemplo, un call center, ¿verdad? Un call center lleno de personas, donde te estén tomando tu queja, ¿verdad? Luego lo analiza otro departamento, ve si procede o no, me voy al caso que cité anteriormente, no al del banco, ¿no? Y quien lo ha pasado sabe a veces lo frustrante que es. Bueno, primero hablas, después de 1000 botones, llegas con una persona, le explicas, bueno, te dicen que te van a poner una aclaración, una queja o lo que sea que proceda, ¿no? Que se va a analizar, que después de tantos días te van a notificar. Y entonces, para tener que, bueno, no para tener, más bien, para ahorrarnos todo este procedimiento, ¿verdad? Hay quienes pues optarían por aplicar este tipo de mecanismos en el cual pues simplemente se analiza automáticamente cuál es la solución y cuál es la posible sugerencia. Esto obviamente pues implica una reducción de costos para quien sea que lo esté implementando, la empresa en este caso que lo esté implementando, y para las personas también les puede suponer una gran ventaja. Les puede suponer una gran ventaja en el sentido que no van a tener que estar esperando días, tiempo, a ver qué sucedió, sino que en el momento, ¿verdad? Se puede analizar cuál es el caso, cuál es la posible solución, y sobre todo que esto evita, y ahí es donde lo relaciono con este punto que estoy tratando, sobre todo que evita llegar a un tribunal. Nos evita ya llegar a un tribunal, las partes se ponen de acuerdo en la solución de un conflicto y evitamos llegar a instancias jurisdiccionales. Y aquí es donde lo relaciono con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Eh, en el caso de una servidora, yo me he desempeñado como árbitro, particularmente en la materia de derechos de autor, y creo que sí sería importante la, el que nos auxiliáramos, pero no en el sentido de que sustituyera a las personas, sino que justamente nos pudiera ayudar con este tipo de tareas administrativas. Otras cosas, por ejemplo, la redacción de convenios. La redacción de convenios nos daría algo bastante preciso y que a su vez evitaría un conflicto a futuro que puede prolongarse, que además sabemos que es muy estresante. Yo siempre le comento a las personas, hay muchas personas que me dicen, es que yo no quiero llegar a un litigio, ¿qué hago? Es que sí es muy difícil. Por supuesto que los comprendo, ¿no? De pronto, yo les digo, es que los abogados no somos muy gratos porque las personas relacionan la palabra abogados con problemas. Y por supuesto que a nadie le va a gustar los problemas, ¿no? Entonces creo que acudir a este tipo de mecanismos para solucionar controversias puede ser bastante útil para no tener que pasar por todo el procedimiento judicial. Y ahí es donde la inteligencia artificial puede actuar para alivianar toda esta carga administrativa, para reducir este tipo de tareas y darnos herramientas sobre todo para poder llegar a una adecuada solución. Insisto, no herramientas en el sentido de que vaya a sustituir la labor, por ejemplo, en mi caso del árbitro, ¿verdad? De hacer este análisis jurídico, sino que los que facilite y que aligere la carga que a veces pues es bastante y no te permite tener una justicia pronta, ¿verdad? Pasa lo mismo con los mecanismos alternativos, ¿verdad? Hay tareas que se pueden automatizar y que por supuesto que harían mucho más eficiente la labor pues la labor de las personas que imparten la justicia en este caso. Bien. La siguiente pregunta clave que yo les hago es si la inteligencia artificial podría brindarnos el acceso a la justicia para todos. Miren, voy a comentar aquí un caso de mi país. No me gusta hablar de controversias políticas, pero bueno, en esta ocasión lo voy a usar únicamente para ejemplificar a lo que me refiero.
Una ministra de la Suprema Corte de Justicia aquí de México hizo unas declaraciones en el sentido de que, bueno, de que se podría sustituir de cierta manera o hasta cierto punto la labor de los abogados al crear formatos en los cuales la propia gente pudiera defenderse, ¿no? Que simplemente con llenar un formato, presentarlo de manera digital, y bueno, no dio más explicación, entonces tampoco es como que conozca muy bien qué tantos formatos tendría que llenar o en qué sentido, ¿verdad? Pero que la gente misma pudiera representarse, pudiera solucionar sus propios asuntos y entonces ya no necesitar al abogado porque los abogados pues son costosos y muchas veces por eso no se tiene acceso a la justicia, por los costos de de los honorarios de los abogados. Bueno, o sea, yo cuando dijo eso, yo dije, es que para mí sería algo perfecto, ¿no? Para mí sería perfecto porque por supuesto que facilitaría el acceso a la justicia, pero vaya, no porque vaya a dejar de ser el abogado necesario, sino que bueno, o sea, por supuesto que no creo que vaya a dejar de ser el abogado necesario, simplemente en el que ojalá que la tecnología ayude, no a que desaparezcan los abogados, que no creo que esto suceda, sino a hacer más eficiente y más rápido el acceso. Qué bueno, ¿verdad? Que ya todo lo podamos hacer en línea, ¿no? Y por supuesto, regresamos nuevamente al sesgo que hay entre las generaciones más jóvenes y las que no lo son, ¿verdad? En cuestión a que qué tan familiarizados están con el uso de la tecnología. Y entonces yo diría, ¿realmente podríamos hacerlo sin ayuda? La verdad es que creo que es un tema bastante complicado, ¿verdad? Porque no nada más aquí se implica el implementar tecnología que ayude, sino el entender cómo funciona y el entender sobre todo cómo funcionan las leyes. Porque entonces, bueno, a lo mejor podríamos rellenar un formulario, ¿no? Para poner una queja, por ejemplo, se me ocurre, claro, pero ¿cómo la vamos a hacer para defendernos? No tengo que saber. eh, qué leyes voy a utilizar. Tendría que saber, a lo mejor el juez no violentó mis derechos y a lo mejor el juez no me aplicó la ley correctamente y entonces, ¿cómo voy a saber si esto fue verdad o no? Lo pongo esto nada más, insisto, a manera de ejemplificar, por el hecho de pensar si la tecnología nos pudiera ayudar a tener este soñado acceso a la justicia para todos. Eh, Dicen que la justicia es para los ricos, que la justicia es para quien puede pagarlo, para quien puede pagar un buen abogado, para quien puede pagar una buena representación. ¿Nos ayudará la tecnología? Bueno, definitivamente, repito, no creo que el abogado vaya a desaparecer en ese sentido, pero creo que la inteligencia artificial sí nos puede brindar mecanismos para hacer más sencillo y más rápido justamente el acceso a la justicia. El acceso a la justicia eh, y que no todos pueden acceder, no nada más por las cuestiones económicas, que por supuesto que es una razón, sino también a veces por lo tediosos, por lo tardados, por lo complicados que llevan a ser los procedimientos. Miren, esa es una de las principales inquietudes que de pronto llegan aquí las personas, bueno, ¿y cuánto se va a tardar, no? ¿Y cuánto se va a tardar? Y sobre todo la gente que ha tenido ya experiencias y que saben lo largos que pueden llegar a ser algunos procedimientos y cuánto se va a tardar. Y no, ¿saben qué? Prefiero mejor no moverle porque esto se va a tardar mucho, porque esto va a ser muy complicado. Vaya, ya desde la percepción que hay de las personas muchas veces ven como algo complicado el acceder a la justicia. Yo creo definitivamente que que la inteligencia artificial sí nos puede ayudar justamente a hacer más rápido y más pronto el acceso a la justicia, el acceso a la justicia para todos y que en este sentido pues la gente también se pueda sentir un poquito más confiada y que también pueda tener ya no, bueno, más bien ya no tenga ese miedo, ¿verdad? De acceder a la justicia por esta cuestión de que llegue a tener alguna traba, de que llegue a tener alguna complicación. Pues a nivel mundial, ¿verdad? Sabemos que hay países que ya están probando con la inteligencia artificial
Actualmente en mi país, en México, y si ustedes lo sabrán, estamos en otro debate nosotros. Ahorita estamos ocupados a nivel nacional con otra cuestión, pero por supuesto que en cuanto esto se resuelva, yo quisiera, ¿verdad? Que pues uno de los temas eje fuera justamente la implementación de la inteligencia artificial en la impartición de justicia. Me parece trascendental que existan estos foros y que en diversos foros académicos, ¿verdad? Se siga discutiendo y se siga hablando sobre la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta, en cuanto a la justicia, es una herramienta que nos puede ayudar a todos a acceder a la justicia, a que sea más rápido, que sea más eficiente, a evaluar la imparcialidad de los jueces. Creo que tendría más beneficios que desventajas la implementación de la inteligencia artificial, pero también pienso que hasta el día de hoy no sería posible sustituir a un juez humano por una inteligencia artificial, por las razones que, bueno, ya vengo explicando desde el inicio de esta pequeña charla que he tenido con ustedes. Insisto, a nivel mundial tenemos algunos ejemplos de países que ya han pues iniciado con este buscar implementar la inteligencia artificial. Algunos de los ejemplos notables que tenemos son el caso de China y el de Estonia. Por ahí, en el caso de China, es verdad, se tiene lo que es el centro de litigios en línea, ¿verdad? Con un juez virtual incluso, y se pretende, aunque solamente en estos momentos está sirviendo de apoyo, se pretende que en un futuro pues llegue a ser realmente la función jurisdiccional, aunque ahorita solamente, insisto, está sirviendo como apoyo, ¿verdad? También Estonia, tenemos el caso de Estonia, que también pues tiene su desarrollo en cuanto a la inteligencia artificial. Y justamente de los, mm, de las ventajas que se han encontrado en este tipo de sistemas es que se dice que elimina los prejuicios humanos. Y vuelvo al punto con el que empecé. El ser humano, al tener emociones, pues también tiene prejuicios. Y es a lo que iba con la evaluación, ¿no? De que la inteligencia artificial nos puede ayudar a medir la imparcialidad de los jueces con base en que no estén utilizando esos prejuicios o esas emociones que de pronto tenemos, ¿verdad? Y que realmente estés haciendo un análisis legal, un análisis jurídico de los casos que se les presenta. Entonces dicen que aquí en este sentido, ¿verdad? Algunos opinan que la inteligencia artificial le puede llevar una ventaja al ser humano en el sentido de que no tiene emociones, entonces puede llegar a ser más imparcial que una persona. Pero también recordemos que la inteligencia artificial puede tener sesgos y puede repetir también prejuicios y puede repetir patrones también que incluso sean pues hasta violatorios de derechos para las personas. Por eso les decía, tiene una parte negativa y una parte positiva. Pues sí, si bien es cierto que la inteligencia artificial no va a juzgar desde las emociones, también es cierto, ¿verdad? Que eso no impide que en determinado momento pueda tener sesgos o pueda repetir los propios prejuicios, los propios patrones negativos que existen en los seres humanos. Por eso era la pregunta inicial. Entonces, ¿tiene la capacidad la máquina de pensar? ¿Tiene la capacidad la máquina de emitir sus propios criterios o nada más lo que hace es replicar? Porque entonces, pues la labor del juez no sería sustituible en el sentido de que necesitamos a alguien que tenga pensamiento crítico, que razone, que analice, que fundamente adecuadamente, que motive adecuadamente y que por supuesto que nos haga sentir a nosotros que estamos siendo correctamente juzgados.
Yo sé que a veces no existe esa confianza en los sistemas de justicia, pero sinceramente, por las razones que ya expliqué, no creo tampoco que la gente pueda confiar de un día para otro en los sistemas de inteligencia artificial y que pueda ser incluso más confiable que un ser humano. No al menos ahorita. Si bien es cierto que la inteligencia artificial puede llegar a ser una herramienta, pues bastante útil para la solución de controversias, para la solución de conflictos. Ya no nada más hablábamos incluso aquí de las instancias judiciales, sino, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? Con los particulares, en los medios alternativos de solución de controversias y que este es un tema todavía, pues, poco explorado. Si el centro del debate está en los tribunales, bueno, no les quiero comentar con los mecanismos alternativos cómo estamos en relación a la inteligencia artificial, pero creo que se debe seguir el debate y que es importante ponerlo en una justa perspectiva que nos permita ver las ventajas y las desventajas que existen y que creo que sobre todo existirían más ventajas no de sustituir obviamente a un juez, sino de implementar estos sistemas que nos ayuden, que nos eliminen toda esa carga de trabajo, todas esas tareas que se pueden automatizar y que por supuesto que hagan el acceso más fácil hacia a las personas, a la justicia, y que entonces poco a poco se empiece a quitar esa idea que tenemos de que es imposible acceder a la justicia y que poco a poco se vaya generando pues más confianza en los sistemas de inteligencia artificial. Todo esto va a depender pues del desarrollo que se dé en los siguientes años, del desarrollo que se dé en los siguientes años y de pues los ejemplos que tengamos a nivel mundial de los sistemas que se puedan implementar. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar la inteligencia artificial en la impartición de justicia y en sí en la resolución de conflictos? Pues la automatización de procesos que impliquen una mayor rapidez, ¿verdad? El análisis predictivo que nos permita, por ejemplo, en el caso de los jueces, determinar qué tan imparciales están siendo, entre otras cuestiones. Otra, la facilitación de la comunicación, eh, la facilitación de la comunicación en las partes entre el proceso, que como ya lo decía, estamos inmersos en un mundo de tecnología y que a lo mejor sería mucho más fácil comunicarnos por medio justamente de la tecnología, ya no nada más con los juzgadores, sino también entre las partes, y que esto nos permitiera pues también una mayor apertura y también aquí sería importante decir que al tener esta mayor apertura, ¿verdad? Nos podríamos hacer conciliaciones prejudiciales, por ejemplo, ¿verdad? Habría creo que habría esta mayor apertura entre las partes de llegar a un acuerdo, incluso antes de llegar a una instancia judicial, ya que es donde beneficiaría también a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y por el último, acceso a la información. Acceso a la información en cuanto a que podríamos, en dado caso, ¿verdad? Acceder más rápidamente, por ejemplo, a bases de datos, ¿verdad? Analizar, por ejemplo, las tesis que existen en determinados sentidos. Por ejemplo, en el caso aquí ya me voy a salir un poquito del tema, pero por ejemplo, una de las cuestiones con los despachos de abogados, ¿no? Y una de las cuestiones por las que creo que se pierden bastantes clientes es porque el abogado no me contesta, es porque no sé cómo va mi juicio, es porque ya no supe cómo va mi caso, ya no supe qué sigue, y que bueno, de cierta manera, el saber en qué vas, el saber cómo vas, el tener esa transparencia, tanto en la comunicación con las autoridades como en la comunicación con tus representantes, puede hacer que las personas tengan más confianza, ¿verdad? Y sobre todo que sea pues mucho más rápido y mucho más ágil el proceso. Creo que estas serían las principales ventajas de implementar a la inteligencia artificial en la, perdón, en la justicia. Y bueno, hablando de los sesgos humanos, de los sesgos humanos,
si bien es cierto que la inteligencia artificial pues, puede replicar, ¿verdad? También, en contraparte y en cierto aspecto, ¿verdad? Al no tener emociones, podría en algún momento, y dependiendo de los datos que se ingresaran, poder reducir también estos prejuicios al ser un poquito más objetiva. Entonces, pues ya como conclusión, ¿verdad? Yo les digo que es algo que se va a seguir analizando, es algo que va a estar en el centro del debate durante los próximos años y durante los próximos meses. No me cabe la menor duda de que vamos a tener que seguir hablando de este tema. Como ya les dije al principio, esta charla que quería tener con ustedes era más que nada reflexionar sobre una reflexión, ¿verdad? Del impacto que puede tener. Y como les digo, más que nada como una ciudadana preocupada, más que como abogada, más que como catedrática, como una ciudadana preocupada y ocupada en el tema de la inteligencia artificial. Espero que de verdad se abran más debates como este, espero que sigamos platicando del tema, porque creo creo que es fundamental seguirlo hablando, creo que es fundamental analizarlo y como ya lo mencionaba, analizarlo desde justa perspectiva para poder llegar a soluciones concretas y correctas, perdón, y que nos brinden justamente esa facilidad y ese acceso a la justicia más rápido, más eficiente y al que más personas puedan acceder. Y que incluso pues lleguemos al punto en que no todos los casos, ¿verdad? De conflicto tengan que irse, bueno, o sea, actualmente se da, pero que todavía se aumente más los casos de conflictos que no necesariamente se van a una instancia judicial, sino que se resuelven, ¿verdad? Fácilmente y que ahí puede haber una intervención de la inteligencia artificial. Y bueno, pues por mi parte, esto es todo lo que venía a comentarles el día de hoy. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes platicando. Agradezco mucho el espacio que me dio el doctor Daniel Malpartida. Doctora Rocío Campos Alcócer, colaboradora constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, es para nosotros un honor y un privilegio esta ponencia que usted ha realizado. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 de este 43º Seminario Internacional que tuvo como título Inteligencia Artificial, Administración de Justicia y Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Siempre es una bonita oportunidad para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial el que nos pueda acompañar con esta presentación, como ella lo viene diciendo, de una investigación, de un estudio que viene realizando y que ella va a seguir trabajando en lo que va. También recordarles que ella nos va a acompañar en el Cineforo que corresponde a este último jueves, hora peruana, 8 de la noche, y desde ya quedan invitados. Para usted, doctora Rocío Campos Alcócer, un agradecimiento, un saludo, un abrazo a la distancia, todo un honor, todo un privilegio y un placer el haberla tenido en esta ponencia. Muchas gracias, doctora Rocío Campos Alcócer. Muchas gracias a usted, al Instituto Peruano y a todos los que nos están escuchando. Siempre un agradecimiento total de forma muy, muy especial. Muchísimas gracias y reitero también pues el agradecimiento de mi parte y el gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Ojalá podamos pronto volver a estar en este medio. Usted es de la casa. El instituto siempre tiene abiertas las puertas para usted, doctora Rocío Campos Alcózar. Muchísimas gracias, doctor, y le mando un cordial saludo hasta Perú y a todos los que nos están escuchando, a nuestros hermanos peruanos, pues toda mi gratitud y mi respeto.